mensaje especial, a partir de ahora podéis haceros miembros de nuestro canal para ofreceros todo el contenido exclusivo que tendremos en estos próximos meses. No molestamos más, aquí os dejamos el link con toda la información. Muchas gracias, ahora disfrutad del vídeo. Hola, hola, muy buenas a todo el mundo, estamos por aquí un día más y venimos con la segunda parte de la jornada 10 de la Liga F y lo vamos a hacer con los partidos de ayer domingo. Ya sabemos que esta jornada tuvo dos partidos el sábado que ya comentamos, aquí tenemos el vídeo en nuestro canal, y también la segunda parte el domingo con 6 partidos que vamos a comenzar ahora y lo hacemos con ese Barça 8, Deportivo 0. El Barça, que venía de perder la semana pasada ante la Real Sociedad, venía con ganas de desquitarse y primera parte ya el marcador acabó como finalizó el partido, 8-0 para el Barça. Primera parte magnífica del Barça, que bueno, pues recuperó esa gran versión de juego, pasó por encima completamente del Deportivo. Un Deportivo que no esperábamos mucho más tampoco de ellas. Lo comentábamos sobre que venían jugando bastante mal, defendiendo bastante con dudas. Y ayer el Barça pues les pasó por encima y les marcó 8. Y porque en la segunda parte se entró un poco de piedad, porque si no la cosa hubiera acabado en goleada aún más sangrante. Sí, o sea, normalmente se suele decir eso, que el Barça pierde poco y después de perder suele intentar pues redimirse un poco de eso, ¿no? Y yo creo que ayer contra el Depor fue un poco lo que vimos. Un Barça con muchísima hambre, con muchísimas ganas de dar un golpe en la mesa y decir, pues que, vale, sí, pierden un partido, pero que es que no han perdido su nivel para nada. O sea, 8 goles de mejor equipo del mundo, se podría decir, y solamente en la primera parte. Como dices, pues la segunda parte levantaron un poco el pie del acelerador, porque al final es que el partido pues estaba ya más que visto para sentencia. Pues sí, así fue el partido de ayer. El Barça pasó por encima del Deportivo, como decíamos, y la verdad es que dio una sensación de juego fantástica frente a un Deportivo que en todo momento se le vio arrasador. 11 del Barça, el equipo de Pere Romeu, que tenía que ganar después de la derrota en el último fin de semana y salió con un 11 plagado de jugadoras titulares, con algún que otro cambio también. En portería, Catacoy, defensa para Mapileón y Torrejón, carril izquierdo para Onavalle, derecho para Aisa Camara, centro del campo, Laia Aleixandri, Alexia Putellas y Sertelev, y arriba Claudia Pina, Vicky López y Graham, que jugó ayer en punta, la futbolista noruega. Ayer regresó al equipo Eva Payol, pero lo hizo desde el banquillo, con lo cual no había una delantera centro en el Barça. Ayer jugó Graham, afortunadamente ya está Payol de vuelta, con lo cual va a tener que dejar de inventarse ahí posiciones para Romeu, porque bueno, no funcionó del todo bien tampoco el invento de Graham, que fue un poco lo más novedoso. Luego Laia también pivote, aunque tampoco es nada extraordinario, y Aisa en el derecho y Navalle en el izquierdo, quizá un poco también lo destacado. Sí, o sea, dentro de lo que cabe, la sorpresa de Ona por banda izquierda, pues ya la hemos visto con anterioridad. O sea, sí es cierto, su mejor rendimiento yo creo que lo da en la derecha, pero igualmente teniendo la opción de tener a Isa por la derecha y Ona por la izquierda, es una opción y dar descanso así a Smey. Y también, pues Graham de 9, yo creo que también es una buena opción para Pérez Romeu, pues que además, teniendo en cuenta que yo creo que ya estaba entre sus planes que Payur iba a contar con algún minuto después de volver de lesión, pues yo creo que contó con la noruega para que durante los primeros minutos lo hiciese ella. Y yo creo que se la vio bastante bien, bastante cómoda, entonces pues un poco rotaciones, pero sin que sea tampoco una revolución dentro del Barça en una semana pues que viene bastante cargadita, teniendo en cuenta pues que juegan Champions y después juegan también ese nuevo clásico, digamos, ¿no? Sí. De la Liga Femenina. El Deportivo en portería con Inés Pereira, defensa de 5 como se esperaba, con Raquel García, Marina Artero y Vera Martínez en centro de la zaga, carril derecho para Paula Novo, izquierdo Elena Vázquez, centro del campo Olaya Enrique con Paula Gutiérrez, en los costados Bárbara la Torre y Samara Ortiz, y en punta única referencia Ainhoa Marín. El plan estaba claro, línea muy juntita, defender muy bien. No fue el caso ayer del Deportivo, que además contó con otra baja en este partido importante, no solo para este partido, sino para lo que queda de año, porque no podrá contar con Paula Monteagudo, que está siendo de las mejores del equipo en lo que iba de temporada. Vaga sensible que ayer fue cubierta por Elena Vázquez. O sea, el Depor yo creo que su idea era pues lo que has dicho, ¿no? Tener el bloque bastante junto, las líneas impidiendo que el Barça encontrase muchos espacios, pero es que al final el Barça vio pues otras opciones como eran a balón parado desde tiros lejanos, después pues momentos brillantes de una combinación entre varias jugadoras que es que
por mucho que tengas las líneas juntas, es muy difícil controlar ese tipo de jugadas del Barça. Entonces, pues el planteamiento inicial no estaba mal, porque es un poco lo que se espera de cualquier equipo enfrentándose contra el Barça, pero ya la manera de llevarlo a cabo, pues no se vio, no se vio. Y tener a Ainhoa Marín como única punta de referencia, pues bueno, o sea, sí, lo intenta y ella lo intentó, pero es que pocos balones le llegaron y los pocos que tuvo, pues acabó encontrando con la defensa del Barça normalmente. El partido, pues la verdad es que comenzó como se esperaba, con un Barça enrabietado, en busca de la victoria, en busca del gol cuanto antes, y desde el principio se vio por dónde querían hacerlo, que es por la banda derecha de Vicky, encontraron esa grieta en la defensa del Deportivo, y Vicky penetró por ahí como quiso, también ahí esa cámara llegó mucho a línea de fondo, y el Barça desde el principio lo fue intentando muy poco a poco. Al principio tuvo unas dos ocasiones Vicky con un golpeo de cabeza al larguero, también recuerdo otro lanzamiento que Paulines Pereira, otro balón que despeja la defensa del Depor, pero realmente fue un acoso completo del Barça que impidió que el Deportivo tuviera la pelota en ningún momento y fue, bueno, pues un Barça absolutamente arrollador, que se iba viendo que el gol iba a tardar muy poquito en llegar y que el Barça, si encontraba el gol, podía hacer muchísimo daño. Marcó más o menos pronto, porque no tardó mucho en llegar el 1-0 Blaugrana, llegó en el minuto 16 de partido con ese golazo de Vicky López después de un córner, una grandísima intento con la pierna izquierda de Vicky, y a partir de ahí luego llegó el 18 el 2-0 de Alexia, en el 22 3-0 de Mapileón, 28 4-0 de Laia Alessandri, 32 el 5-0 de Laia Alessandri, 36 7-0 de 6-0 de Claudia Pina, 7-0 de Vera Martínez en el 41 y en el 47 el definitivo gol de Graham Hansen. Es que, bueno, fueron 32 minutos de puro espectáculo del Barça, de una absoluta exhibición, de un equipo que pasó por encima del rival y que, bueno, realmente se les vio unas ganas de ganar que también viene bien después de la derrota de la semana pasada, ¿no? Que comentábamos que a veces puede venir ese tipo de derrotas para no perder ese hambre. No es que perdiera el hambre el Barça, pero en el partido de ayer se vio que había muchas ganas de volver a ganar y ayer se vio un Barça en primera parte absolutamente impresionante. Sí, sí, o sea, aquí el que sale perdiendo en todos los sentidos era el Depor porque le tocaba un poco pagar los platos rotos de la jornada anterior, ¿no? Porque tuvo que resistir a un Barça que, bueno, que intentar plantarle cara a un Barça que iba con las ideas muy claras de cuantos más goles podamos marcar, allá vamos, porque en la jornada anterior nos quedamos sin marcar por primera vez desde 2020. 2020, creo que era, Sí, sí. claro. Entonces ellas dirían, pues nos hemos quedado sin marcar de este tanto, pues ahora vamos A marcar lo a que... marcar todos los que no Sí, sí, marcamos el sí. anterior. Y entonces eso, o sea, una primera parte que es que fue un espectáculo, porque es que, o sea, vale, sí, el primer gol llega en el 16, pero es que podían haber llegado un par más de Vicky también, que Sí, fue sí, sí. la que abrió la lata con varios intentos y el marcador, o sea, un 8-0 no refleja realmente lo que fue el partido en sí, porque hubiese podido ser mucho más amplio de no haber sido por Inés Pereira, o sea, Sí. que vale, le marcan 8 goles, pero hizo también una muy buena actuación con muchas paradas que impidieron pues, que el marcador fuese a más. Es que la estadística en la primera parte tuvo el Barça 23 tiros a portería 13. Es decir, 8 que fueron gol y otras 5 que paró Inés Pereira. El Deportivo, bueno, 0 en ambos aspectos. Es que tuvo posesión un 22%, que me parece muy generoso, la verdad. Comenta por aquí, Majo, que la diferencia de este partido respecto al anterior es que pateó desde fuera del área, que no lo hizo el anterior partido. Sí, estoy de acuerdo, pero esto no es solo mérito del Barça. También es de mérito del Deportivo y mérito de la Real. Me explico. La Real no dejó que pase tirada de fuera del área. Porque se ve el partido, el Barça pudo tirar de fuera del área, pero siempre tenía una futbolista de la Real que tapaba, una futbolista de la Real que estaba bien colocada. Ayer el Deportivo dejó el Barça disparar. El primer gol de Vicky López es un golazo, pero Vicky tira sola. Mapi León en el tercero tira sola también. Es verdad que es una jugada que puede ser un poco más sorprendente porque ahí no te espera que tire desde ahí, pero tira. La Alexandria también tira sola después en el 4-0. Y luego es verdad que hay jugadas del Barça que son indefendibles, como cuando combinan por dentro y abren distancias y mueven el balón tan rápidamente, es un equipo imparable. Porque el Barça cuando tiene fluidez, cuando tiene espacio, no hay manera de pararlas. Pero este partido creo que, aparte de engrandecer al Barça, que hizo un partidazo,
creo que también engrandece mucho a la Real, porque justo lo que se vio ayer lo impidió durante 90 minutos un equipo como la Real Sociedad. Es decir, el espectáculo que vimos ayer del Barça es el mismo Barça que la semana pasada. La Real es lo que hizo que el Barça no jugara tan bien como jugó ayer, con lo cual también mucho mérito a lo que hizo el equipo de Donostiarra y ayer el Deportivo que, bueno, pues no pudo hacer frente al Barça. No, la primera parte realmente fue un vendaval absolutamente brutal y un 8-0 que puede haber sido mayor. En cuanto a los goles, si se puede hacer algo por parte de Inés Pereira, yo creo que no. Hay alguna ocasión que dices, bueno, igual de Mapi León no va muy fuerte, pero se espera un centro, no se espera un tiro. Y luego muchas veces que la tiran a bocajarro y no puede hacer mucho. El córner que marca la de Alexandri, el de Claudia Pina que la fusila, el que mete en propia puerta la propia Vera Martínez, anteriormente un remate de Raquel García que prácticamente se lo mete en su propia portería y para bien Inés Pereira. Es que no pudo hacer tampoco más la portera portuguesa y fue la que evitó que el marcador fuera aún más dañino para el Deportivo. Totalmente, es que era imposible. O sea, los goles eran cantados, porque tiros desde fuera del área es muy difícil, o sea, con la potencia y colocación con la que iban. El de Mapi, como comentas, no iba tampoco muy potente, pero yo creo que le sorprende por completo, o sea, Sí, porque no te se espera un esperas eso. centro. Claro, y después las combinaciones que hace el Barça, por ejemplo, en el gol de Claudia Pina, la combinación entre Pina y Alexia, que eso es un espectáculo que rompe toda la defensa y después Pina pues se planta sola ante Inés, muy difícil para que lo pare la guardameta portuguesa. Entonces, yo creo que los 8 goles poco más podía hacer ella. O sea, a ella precisamente yo esa creo a la que menos se le puede achacar en el día de ayer. Sí, sí, al final yo creo que no se le puede achacar nada a Inés Pereira. Es que el Barça, también por ejemplo comentamos el segundo gol, creo que es el de Alexia, que es una combinación buenísima entre Vicky López, Aiza Camara y Alexia. El Barça fluyó, jugó con una circulación de balón rapidísima, muy, muy, muy bien en cuanto a movimiento de juego. Y es que recuperar el balón cada muy poco tiempo y así fue un vendaval absoluto del Barça. La segunda parte, bueno, pues es una segunda parte que el Barça, teniendo en cuenta que viene ahora un partido de Champions el miércoles y otro de Liga el próximo sábado, y un Deportivo con 8-0, dicen, venga, hasta aquí. No hace falta seguir haciendo más daño, tampoco casarnos en exceso. Además hace doble cambio el Barça, se marchan Mapelión y Alexia y entran Kika Nazaret e Irene Paredes. Y también el Deportivo hace un doble cambio, se marcha Elena Vázquez y Marina Artero, y entran Barth y Lía Muinio. Y es verdad que la segunda parte, pues bueno, no hay mucho que comentar tampoco, porque realmente el marcador se queda igual. Tiene alguna ocasión más el Barça, de hecho marca un gol, Sertele estaba en fuera de juego, bien anulado. También las jugadas de Cara Julián en el lado izquierdo, que bueno, una futbolista que debutó ayer con el Barça, no olvidemos que tampoco es de Liga F, porque es una futbolista joven, pero ya jugó con el Levante Badalona hace una temporada o dos, si no recuerdo mal. Y comentar alguna cosa más también, que el Barça impidió también que el Deportivo se estrenara en el marcador, porque tuvo al final alguna llegada buena de Noa Marín, pero apareció muy bien sobre todo Aiza Camara en la tarea defensiva de cobertura para evitar el gol del Deportivo que buscó hasta el final y no lo pudo conseguir. Un Barça que pasó por encima del Deportivo, no dio en ningún momento sensación ayer de piedad la primera parte, en la segunda, bueno, pues también como es lógico, el Barça bajó un poquito el nivel, el Deportivo intentó que la goleada no fuera mayor y también el Barça aprovechó para dar minutos a jugadoras menos habituales y también, por supuesto, a que volviera Payor, que también volvió en la segunda parte. No marcó, tampoco estuvo especialmente protagonista, pero bueno, al final lo importante para ayer era que jugara minutos y que cogiera confianza, porque ahora le dio una semana clave para ella y para el Barça, con el partido ante el Leuven y contra el Real Madrid. Sí, o sea, además de lo que viene a ser el marcador, lo más destacable dentro del partido para el Barça son tanto el debut de Clara Juliá, creo que sí, Carla. como Carla, eso es. Y, perdón, y el regreso tanto también de Kika Nazaret como de Eva Payor, ¿no? Kika es cierto, pues que la lesión, o sea, no era lesión como tal, creo, sino más bien unas molestias que por Bueno, precaución, pues la sí, apartaron un poco, un tiempo de relax, por así decirlo, de una descanso. semana ha sido realmente. Y sí, o sea,
lo justo para que, bueno, si tenía algo, pues que se repusiese y bueno, pues volvieron tanto ella como Payor, entonces ahí ya el Barça, pues quieras que no, que se vaya aligerando un poco la enfermería, yo creo que lo agradece sobre todo pues teniendo en cuenta el calendario que tienen esta semana. Desde luego, aligerando hasta casi solo te quedan Salma y Patrick Guijarro, que yo creo que no las veremos antes de acabar el año. A Patrick sobre todo, a Salma igual si la recuperación va rápida podríamos, pero en principio veo complicado que regresen al menos a buen nivel en lo que queda de año. El Barça, que es una victoria muy importante y que con este triunfo sigue líder con 4 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, porque se pone con 27 puntos de 30 posibles. También comentar que esta jornada, que luego lo contaremos un poco, hemos visto que han ganado los 5 primeros, los 5 primeros han ganado, y luego por abajo, pues ha habido solo una victoria de los de abajo, que ha sido la del Athletic. Es decir, esta jornada hemos visto que la liga se ha desigualado un poquito más, porque han ganado los que estaban arriba y han perdido los que están abajo. Hemos visto también un poco algo que debería no ser noticia, pero que en esta Liga F, que está tan igualado, a veces pasa. El Deportivo, por su parte, pues bueno, derrota muy dura y están en 14ª posición con 7 puntos, solo 2 por encima del descenso, y la semana que viene jugarán contra el Levante en un duelo absolutamente dramático. Seguimos con la jornada y vamos ahora con el duelo entre el Dux Logroño y el Atlético de Madrid, que acabó con 0-5 para el conjunto de Víctor Martín. Un partido que es verdad que fue mejor el cuadro colchonero, que fue superior, pero que evidentemente queda marcado por la expulsión de Rebeca Costa da Silva en el minuto 22. Lleva 0-1 el partido. La comentemos la expulsión, que para mí sí es expulsión, aunque tengo dudas de si es voluntaria o no, pero la falta es siendo última futbolista y creo que no hay muchas dudas ahí. Pero evidentemente 0-1, una futbolista menos, el Atlético de Madrid no tiene ningún problema. Aunque lo negativo en este partido es la roja luego de Gavi, que se perderá la siguiente jornada. Un futbolista que, una vez más repetimos, no tiene recambio en el Atlético de Madrid, con lo cual la semana que viene tocará hacerle malabares a Víctor Martín, porque tampoco está Boe de risa y no puedo contar tampoco con Gavi. Dicho esto, victoria convincente del Atlético de Madrid, segunda consecutiva ante un recién ascendido, y sigue en la velada Champions todavía fuera, porque no pierden los de arriba. Sí, o sea, el Atleti ahora mismo está en la pelea por seguir ellas en una buena dinámica y que la Real Sociedad rompa su buena dinámica, ¿no? Porque es cierto que las colchoneras están haciendo todo lo posible ahora mismo, están ganando, que es lo que deben hacer, pero mientras no pinche la Real Sociedad, ahora mismo eso, hay 2 puntos de distancia, bueno, la Real Sociedad y el Real El Madrid Real Madrid, también, claro. sí, los puntos son los mismos, tanto con uno como con otro. Entonces, eso, bueno, el Atlético de Madrid pues intenta seguirles el ritmo por lo menos y en el caso de que alguno de los dos pinche, estar ellas ahí pues para entrar y aprovechar ese tropiezo para entrar en puestos Champions. Sí, comenta por aquí Usido que meterá a Lloris. Claro, meterá a Lloris, pero es que después del partido de Champions del miércoles, que va a tener que jugar sin Alexa Fernández, que está expulsada, y que ayer no jugó, cosa que tampoco entiendo muy bien, porque al final no va a jugar el miércoles, que jugar ayer todo el partido, jugará gran parte del partido, va a tener que mover un poquito el equipo, pero bueno. El Jules Logroño en portería con Chelsea, defensa de 5 con Rebeca Costa da Silva, Marta Mas Ferrer e Iria Castro en el centro de la zaga, carril izquierdo para Anne Leitner, derecho para Comfort Yeboah, centro del campo, Ximena Velazco, Justina Morcillo y Falfán, y arriba doble punta con Mía Asenjo y Paula Partido. El Duz Logroño, que venía de jugar en Copa y perder contra el Europa, bueno, pues no movió mucho el equipo, porque realmente Mía Asenjo también jugó el partido titular, también hizo Comfort Yeboah, Chelsea por supuesto también, y no sé si alguna futbolista más, pero bueno, un titular bastante habitual. En portería sigue confiando en Chelsea, aunque, bueno, no que esté mal para nada, pero me sorprende un poco que deje de jugar ahora de repente Miralles. Y bueno, por lo demás, un 11 habitual en Héctor Blanco. Sí, pero a mí lo que más me llama la atención es que Isina no, últimamente Sí, creo que está perdiendo un poco bueno, la no titularidad, jugó en no sé por Copa qué. y ayer no jugó tampoco. Yo entiendo que son molestias físicas. No creo que este equipo sea por decisión técnica que no pueda jugar Isina, porque es más de medio equipo. Es que sí, estaba siendo la mejor jugadora, en mi opinión, de lo que va de temporada dentro del Dux Logroño. Entonces, eso me llama un poco la atención, pues que precisamente ella no estuviese ante el Atlético de Madrid. Y lo que comentabas también de portería, o sea, yo creo que también bendito dolor de cabeza para Héctor Blanco, ¿no? El poner a Miralles o poner a Chelsea, ¿no? Sí. Porque lo está haciendo muy bien en los dos, o sea, tanto una como la otra lo están haciendo bastante bien.
Entonces, ahí tiene como para elegir, ¿no? Entonces, Eso sí. en este caso parece que los últimos partidos se los está llevando Chelsea, pero por esa parte tampoco llega a sorprender porque parece que a día de hoy están alternándoselo un poco. Y Atlético de Madrid en portería Lola Gallardo, defensa de 4 con Laurel Leal y Silvia Llores en el centro de la zaga, carril derecho para Senia Pérez, que entiendo que jugó ayer para tener esa confianza y minutos de cara al partido de Champions que jugará ella también en ese lado derecho, izquierdo para Medina, centro del campo, Fiamma, Ana Vitoria y Gaby García, y arriba Luani por la derecha, izquierda para Jensen y en punta a Mayur, que ayer sinceramente, si me dices que jugó y que no jugó, me lo creo igual, porque no se la vio a Mayur. Ayer fue un día prácticamente intrascendente a Mayur. No fue un partido bueno por su parte, que usan por un poco desaprovechada, porque era un partido ayer que podía haber marcado un gol, podía coger confianza, y no fue el caso, y eso que tuvo minutos de sobra para hacerlo. Hombre, ayer yo creo que la mayor protagonista yo creo que fue Luani, ¿no? O sea, Sí, se pero llevó todos los focos, Jensen pues entró mucho más en juego que ella. Entró más por dentro Jensen que sí, la propia sí, Mayur. sí, ciertamente sí, o sea, pero a Mayur, o sea, yo creo que todavía está un poco en proceso de adaptación al Atlético de Madrid, porque también es cierto que durante este arranque de temporada ha habido momentos pues, que con Gio le costaba más estar dentro del once titular, creo que alguna posible lesión, molestia también, entonces poco a poco está intentando entrar en dinámica. Sí es cierto que este era un partido bastante fácil como para aprovechar la oportunidad, pero bueno, aportó al equipo de una manera que a mí es que me gusta también tener en cuenta no solamente el valor de los goles, sino de las delanteras, sino pues Sí, el trabajo en general, que entonces hay veces pues que tienen que estar peleando más con las centrales y bueno, Mayur ayer yo creo que fue más ese su tarea que la de marcar goles, ¿no? Porque sí, a ver, no es vimos que no pues a marcara, es una... que no se la vio prácticamente entrar en juego en el partido, que es lo que a mí más... Porque si falla ocasiones, pues bueno, al menos las tiene, pero es que ayer, me habla la estadística, tuvo 3 tiros, casi ni lo recordaba, uno de ellos a portería. Pero bueno, el partido, pues la verdad es que comenzó bien para el Atlético de Madrid porque mandó desde el principio, como se esperaba, el equipo rojiblanco ayer de azul con la pelota buscando la portería rival, un Dux Logroño bien plantado atrás, buscando el contraataque con Paula Partido y con Mía Senjo, y el primer gol llega en un penalti en minuto 11, penalti cometido por el Leitner sobre el Ubani, que es el penalti para mí que más dudas me genera. Me parece un contacto que creo que el que pita es el contacto abajo, porque con los brazos o con el cuerpo no me parece que haya nada. Abajo puede haber un ligero tropezón. Me parece un penalti bastante riguroso. Entiendo que lo pite. Es verdad que lo pita también con la revisión del FBS, porque inicialmente no lo había pitado, luego lo pita con esa revisión. A mí me deja dudas esta acción. Luego el resto de acciones creo que son claras, pero esta me parece un poco dudosa, la verdad. Sí, o sea, yo creo que el contacto acaba siendo abajo, tampoco es excesivamente fuerte, pero lo suficiente quizás para que Luani se caiga. Y entonces, Es que pues bueno, Luani es una la especialista en arbitra. esto, ¿eh? Es una Sí, futbolista que es que ya desde que llegó al Madrid, aquella temporada, recuerdo que lo comentábamos cada día, que se va solo con mucha facilidad. Para bien y para mal, ¿eh? Es que Pero, además va siempre tan rápido que yo creo que se ve como más, pues más rápido, valga la claro, redundancia, ¿no? Esa caída, ese contacto, cuanto más rápido vaya ella, más grande va a ser la caída. Entonces yo creo que ahí pues también influye. Entonces, pues bueno, penalti, que si no lo pita, tampoco hubiese estado mal. Lo que pasa que con la revisión a día de hoy es complicado que no se piten ese tipo de acciones. sí, lo lanza Fiamma, lo transforma muy bien la futbolista del Atlético de Madrid y luego llega después en la jugada del 0-2, bueno, el 0-2, antes del 0-2 llega la roja de Rebeca Costa da Silva, que aquí no hay dudas, es una acción en la que derriba a Jensen. Lo decía antes, yo creo que no tiene intención de derribar a Jensen. Yo creo que simplemente ella está mirando el balón y de repente le aparece por la espalda a Jensen, que es la jugadora a la que va el balón y se la lleva puesta. Creo que no hay intención, pero es claramente una roja del libro porque, bueno, pues el último futbolista que defiende y porque además, aunque no tengas intención de golpear, eso no quiere decir que no sea falta, la falta es clara. Creo que es, como digo, sin intención porque no la ve, pero aunque no la vea, se la lleva puesta
y creo que no hay duda en ese sentido, así que roja clara de Rebeca Costa da Silva, y a partir de ahí 0-1 y un equipo con una mejor plantilla y que además con una jugadora más sobre el campo, el partido evidentemente está en la mano del Atlético de Madrid ante un Dux Logroño que no hizo un cambio defensivo en ese momento, que puede... Y por ejemplo me sorprendió un poco porque dije, bueno, un poco valiente, quizá no ponerse un equipo un poco más defensivo en busca de aguantar el marcador, luego tener alguna oportunidad de balón parado o lo que fuera. No, el Dux Logroño perdió una central, defendió con 4 y ayudó mucho Pablo Partido en defensa, también Mía Asenjo, y claro, algo de constante es que al final cuando recuperaba la pelota el Dux Logroño estaba en campo propio, tenía que recorrer un terreno de juego muy, muy, muy grande y eso era evidentemente muy complicado. La que más lo intentó quizá fue Paula Partido junto con Anneli Leitner, pero realmente no hubo ningún momento que pudieran encatar a la defensa del equipo de Víctor Martín. Sí, o sea, el planteamiento no fue malo, o sea, no se vinieron tampoco atrás ni lo que decías, ¿no? Lo de sacar otra defensa más, sino que pues pasaron a un esquema con 4 defensas. Y yo creo que no llegaron tampoco a tener ninguna ocasión de gol clarísima, pero lo siguieron intentando. Es Sí. cierto que, bueno, el marcador en ese momento todavía no era especialmente abultado, era un 0-1, entonces, pues bueno, el Aldux tenía ahí alguna esperanza de poder intentarlo. O sea, si algo no le falta tampoco al Dux es ganas y ambición en ese sentido, ¿no? Lo que pasa es que pues, al final tenían enfrente a un Atlético de Madrid con una jugadora más pues, que te lo pone muy difícil. Y después, pues una Luani muy enchufada, como de costumbre, que te acaba provocando otro penalti, que después tiene jugadas de electricidad pura y dura y bueno, la goleada pues no la pudieron impedir las riojanas. No, ese 0-1 ya fue claro, luego llegó el 0-2 en otro penalti, en este caso muy claro también de Leitner sobre Luani, aquí sí que no hay duda ninguna, se pasa de frenada a Leitner y derriba a Luani que hizo una jugada anterior fantástica, llega el 0-2 que te anota la propia Luani y luego llega un tramo de partido que el Atlético de Madrid domina a placer, tiene ocasiones para hacer más goles, recuerdo una buena de Jensen, también tuvo un par de jugadas buenas Ana Vitoria y Gaby que no acabó en gol, pero realmente dominó muy bien el equipo rojo y blanco, controló completamente el partido. Y el Dux Logroño intentó alguna llegada, pero como digo, es que llegaban tan cansadas que al final no podían llegar. Al final, estadística primera parte, 11 para el Dux Logroño en tiros, 11 para el Atlético de Madrid, 3 para el Dux Logroño, y a puerta 1 el equipo riojano, 3 el Atlético de Madrid. Y la segunda parte hace un doble cambio el equipo de Víctor Martín, retiran a Laurel Leal con amarilla y a Fiamma después un poco más tarde, y para que entre Julia Bartelli, también que entra Maca Portales por Amayur. Y bueno, esos cambios al final, sobre todo en busca de que descansen para el partido de Champions del miércoles, también de que no haya otra amarilla de Laurel Leal, como pasó contra el Deportivo, que bueno, vio la segunda parte y el partido se le cambió de lado, y en la segunda parte, pues vimos un Atlético de Madrid absolutamente dominador, se jugó todo en la portería del Dux Logroño, y tardaron un poco en llegar los goles, que al final llegaron 3 más, y no llegaron hasta el 71, el tercer gol de Luani, pero vimos un Atlético de Madrid que dominó mucho, que tuvo mucho balón, muchas ocasiones en campo rival, y Chelsea evitó una goleada mayor, porque hizo una parada, la verdad, muy buena la guardameta del Dux Logroño, unas intervenciones de muchísimo nivel, que evitó que el Dux Logroño encajara más goles, hasta que Luani se alió con Jensen para marcar ese tercer gol fantástico, y luego llegó el cuarto de Otermin en una grandísima lanzamiento con la pierna izquierda, y luego el quinto de Julia Bartel con un error defensivo del equipo local, que aprovechó bien Julia Bartel para marcar ese quinto gol. Y bueno, realmente el Atlético de Madrid dominó a placer, el partido lo sacó con muy buena nota, y ahora lo negativo es la expulsión de Gaby García, que es una expulsión que es verdad que lo hemos contado durante toda la temporada, no hay recambio. También entiendo que en partidos como el de ayer no hace falta que hubiera una jugadora igual que Gaby, simplemente con una futbolista que la tira a descanso, no por expulsión, porque realmente las amarillas son muy tarde. No tenía amarilla cuando hace los cambios Víctor Martín, porque también hay que comentarlo. Que cuando ya comenta el amarilla Víctor Martín, no quedaban cambios. Pero Sí. sí que creo que la puedes cambiar antes porque el partido estaba completísimamente controlado. El Dux Logroño estaba completamente hundido, no tenía opción de respuesta. Y bueno, pues simplemente con poner a Ana Vitoria, no ya por la expulsión,
porque evidentemente no te puedes esperar igual que tenga 2 amarillas en 10 minutos, pero sí por descanso, una jugadora que le va a jugar todo esta temporada porque no hay recambio. Yo creo que hubiera sido mucho más lógico cambiarla a ella que, por ejemplo, cambiar a Mayur, cambiar a Andrea Medina, que, bueno, entiendo que está jugando bastante también, o cambiar a Luani, que también juega mucho, pero es que Gaby no tiene recambio y yo creo que es lo que se le puede achacar. Es un poco ventajista decirlo después de la expulsión, pero toda la temporada hemos comentado que no la cambia nunca y ayer era un partido que había opción porque el partido estaba ganado, con ella o sin ella en el campo. Estoy de acuerdo contigo, pero por ejemplo, o sea, en el cambio de Andrea Medina yo creo que es más enfocado a que entre Otermin, que vaya Sí, cogiendo minutos. También, por ejemplo, el de Fiamma. Es que si hubiese sí, sido Fiamma Fiamma la que también estuviera. está un poquito ahí entre algodones, lo puedo entender por ahí, pero hay otros que no sé. Es que yo creo que el problema es sobre todo a la hora de las titulares, ¿no? O sea, que estamos viendo que el once titular suele ser bastante claro, entonces pues Sí. quizás que descanse en Fiamma un partido y entre Julia Bartel, que puede ser, o sea, a mí no me parece una locura en cuanto a rendimiento, podría ser simplemente pues para que descansen estas jugadoras que tienen más minutos. Otro partido pues que hagas lo mismo con Gaby, que bueno, ahora pues va a descansar pues un poco, pero por Por obligación. obligación, por esas dos tarjetas, pero es que en general es cierto que el 11 del Atlético de Madrid normalmente no vemos muchas rotaciones. Ayer lo más destacado fue Senia en ese costado diestro, pero que nos llamó un poco la atención también teniendo a Alexia y Sí, yo sobre creo todo que es porque porque no coja juega confianza. Champions. Sí, yo creo que es para derrotarla, Pues para que sí, tenga esa rotación, ese rodaje en esa posición para el partido de Champions. Creo que era la única idea que tenía sí. Víctor Martín. Sí, sí, pero y efectivamente, o sea, de cara al próximo partido, pues veremos pues, posiblemente a Julia Bartel en esa posición haciendo de Gaby o a Lloris adelantándose Yo y veo más Senia a Ana de Vitoria, la central. verdad. Mena- Pero es que al final sí. quedan pocas jugadoras. Se te cae Boerrisa, se te cae ahora Gaby. Y claro, muchos minutos en mucho poco tiempo. Y eso a la larga se puede acabar pagando. Es lo negativo, porque la expulsión. A ver, la primera amarilla es muy clara. Es un empujón por detrás, una falta clara. La segunda es verdad que el gesto con el brazo lo sanciona con la izquierda con amarilla. Antes hay otra jugada que Gaby también saca el brazo y no señala amarilla ni nada. Es un gesto innecesario, porque el balón no hacía falta que lo controlara con la mano, bueno, con la mano, que se hiciera ese hueco con la mano porque estaba ya prácticamente controlada esa pelota. Pero es verdad que si existiera la opción de revisar segundas amarillas, creo que esa segunda amarilla se la podría ahorrar. Pero no existe esa opción y ahí Gaby comete el error de sacar el brazo cuando no toca y lo paga caro, porque es una expulsión absolutamente innecesaria. Sí, o sea, es pues, a lo tonto, en cuestión de menos de 10 minutos, acumular dos tarjetas, que vale, sí, la primera sí, pero la segunda es más dudosa, pero al final, si se quiere arbitrar, si se quiere pitar, se puede pitar perfectamente y con la amarilla de antes, pues te quedas con una menos y ya está. Y te toca afrontarlo en el minuto 84 sin cambios y entonces, pues poco más que afrontarlo, asumirlo y Sí, decir, sí. ok, agachar la cabeza y pues al partido siguiente buscar alternativas. Sí, sí, comenta por aquí Ursido que lo raro es que le hace lo mismo a Seña y no invitaron ni falta. Sí, a ver, el arbitraje. Este no fue tampoco el peor de la jornada, que ahora veremos con algún otro que telita, pero es verdad que, bueno, ese criterio siempre a veces genera discusiones y sí que es verdad que hubo una jugada más que se saca el brazo y no se pita amarilla, pero esto al final es que no se puede hacer nada. El criterio arbitral de cada partido es diferente. Y aquí lo que también hay que decir es que no tiene que ir con esa, no violencia, pero con esa mano fuera, porque no pierdes mucho más de lo que ganas. En cualquier caso, victoria cómoda para el Atlético de Madrid, que consigue la segunda consecutiva, sigue ahí en la pelea de la Champions, aunque cae, aunque sigue fuera porque no pierden por arriba. Y por otro lado, el Dux Logroño sigue en descenso, a 2 puntos de salvación y se le acerca por detrás el Levante que consigue un punto, cosa que ellas no. Y vamos ahora con el siguiente partido, vamos ahora con el Granada-Sevilla, Granada 0, Sevilla 2, triunfo del equipo hispalense, que a mí me gustó mucho el partido de Sevilla en el día de ayer,
sobre todo porque venían de jugar un partido muy exigente en Copa el jueves ante el Oviedo, un partido que se resolvió en el 98 con un gol fue el 2-3 para el Sevilla, partido muy exigente, muy físico, y que ayer la verdad es que se vio un Sevilla que físicamente compitió muy bien, no se la vio cansada, no se la vio en ningún momento con problemas en ese aspecto físico o mental, y fue Granada el que se la vio más desesperado. El equipo nazarí, que ayer no se le vio una grandísima imagen. Al final yo creo que son dos equipos que esta temporada van a jugar mucho mejor fuera que en casa, y ayer le tocó al Sevilla jugar fuera, y la verdad es que hizo un partido muy muy competitivo el Sevilla, que me gustó mucho. El Granada ayer fue un día que no me gustó mucho. No hice un mal partido, pero el Sevilla estuvo todo el partido por encima de ellas. Sí, el Sevilla ayer yo creo que demostró, pues si no su mejor versión, una de sus mejores versiones en lo que va de temporada. Ya no solamente porque es la primera vez que pasan de marcar un gol, Sí. que marcaron dos, que veníamos comentando mucho eso de que al final marcaban un gol, pero que muchas veces les servía, que era renta suficiente, porque con un 1-0 3 puntos y lo justo y necesario, ¿no? Pero en este caso, pues no vimos que contra un rival que tampoco lo pone nada fácil, que venía de hacerlo muy bien en las 2 jornadas anteriores, pues el Sevilla demostró pues, que también tiene gol, que se va encontrando con él poco a poco, y entonces, pues buen partido y 3 puntos que se llevan para Sevilla siendo visitantes en este caso. Pues sí, el 11 del Granada, el equipo de Irene Ferreras, en portería con Laura Sánchez, defensa con tres centrales como os he habitual últimamente, con Alba Pérez, Yuyuba y Yoli Sierra. No se le ha muerto aquí está Alba Pérez, que la semana pasada se lesionó, o se marchó lesionada ante el Madrid, regresó sin ningún problema en este partido. Lado izquierdo para Vaquerizo, y derecho para Cristina Postigo, centro del campo, Miko Kojima, Ari Mingueza y Lauri Requena, y arriba doble punta para Laura Pérez y para Sonja Kif. El 11 prácticamente igual que la semana pasada, un cambio, que es la entrada de Ari Mingueza por Andrea Gómez. Yo creo que lo de Ari Mingueza en este Granada es donde más se ve la diferencia de una temporada a otra. A mí me parece una futbolista fundamental para Arturo Ruiz, porque era un equipo que tocaba mucho la pelota, que jugaba mucho con el balón. Este año entra, sale, ayer es el primer cambio. Mal negocio para ella, porque es una jugadora que yo creo que hace jugar muy bien a la Granada. Y esa pérdida de protagonismo yo creo que viene por el estilo de juego de este equipo, que el año pasado era un equipo que tocaba la pelota, que dominaba, que proponía y que este partido los ganaba por jugar bien al fútbol. Y ahora prefiero un equipo en Ferreras, más llegador, más de contraataques, y ahí le encaja menos la futbolista catalana. Sí, puede ser que sea la que esté perdiendo un poco más de protagonismo, se ve en los 11 titulares, pero bueno, igualmente yo creo que Irene Ferrera sí que cuenta con ella en ocasiones más puntuales quizás que el año pasado. Juega siempre, Y pero no es titular indiscutible, como era con Arturo. mm, claro, el año pasado sí que contaba con un poco más de protagonismo, también se le veía pues muy cómoda al lado de Ornella, por ejemplo, que eso siempre pues se conocen pues casi de toda la vida de la selección de equipos anteriores, pues hacían también buen tándem, creo yo. Y también así destacar del 11 del Granada, pues la presencia de Jolly, que yo creo que se está asentando bastante en lo que Sí, viene a ser la defensa del ayer me Granada, o gustó sea, mucho. una jugadora que llega cedida y que, o sea, está teniendo muchos minutos. Yo creo que el Atlético de Madrid el año pasado estaban muy contentas con cómo funcionó con Alexia, y yo creo que este año estarán igual de contentas con Yoli, porque va cogiendo muchísimo rodaje, y yo creo que es lo que necesita pues en un Granada pues que también se está sacando partido de poder contar con esta jugadora en esa defensa de 5. Sí, es verdad que claro, la diferencia entre ambas jugadoras es muy grande porque Alexia era fundamental. Jolie entra poco Claro, a poco, pero es verdad que se está viendo un buen rendimiento de la futbolista canterana del Atlético de Madrid. En el Sevilla, portería para Suyasters, defensa para Eva Llamas e Isa Álvarez en el centro de la zaga, carril izquierdo Esther Martín, derecho Débora García, centro del campo Alicia Redondo, Rosa Márquez e Iris Arnaiz, y arriba derecha para Andrea Álvarez, izquierda Raquel Morcillo y en punta Inma Gavarro. Repitieron de la semana de Copa Esther Martín, Iris Arnaiz, Alicia Redondo, Rosa Márquez y ya, creo. Lo digo porque el centro del campo repite y el rendimiento del jueves al domingo es fantástico de las tres. Creo que no se le puede decir nada malo de las tres, que han sido dos partidos impresionantes de las tres.
Y luego vuelve Andrea Álvarez en la derecha, Raquel Morcillo en la banda izquierda y también este partido marcado un poco por regresos, porque volvían a jugar contra su ex equipo Isa Álvarez, perdón, Esther Martín, también Alicia Redondo y también Raquel Morcillo, cuatro jugadoras del Granada que jugaron ayer con el equipo del Sevilla. 4 reencuentros y que, bueno, quieras que no, yo creo que siempre son partidos especiales, como lo fue, por Sí. ejemplo, el de Copa para Iris, ¿no? Siempre encontrarse con tu ex equipo es bastante importante y intentas hacerlo, pues, si les marcas, pues con todo el dolor de tu alma, eso sí, pero bueno, con cariño siempre, ¿no? Y respeto por encontrarte con tus ex compañeras y afición. Y en cuanto al 11, pues, o sea, tampoco grandes novedades. O sea, yo creo que David Losada, pues, sabe que esa defensa formada por Isa Álvarez y Eva Llamas le aporta bastante seguridad, bastantes garantías. Es cierto, pues que a lo mejor también contando con Alice Márquez puede tenerla ahí y quiera quien esté, está bastante bien. Entonces, es un 11 que yo creo que es bastante reconocible esta temporada del Sevilla, ¿no? O sea, Débora que regresa, bueno, regresa, que más o menos ya se está haciendo con la titularidad también, entonces No, ayer hizo un partidazo, la pocas verdad. cosas que destacar, o sea, es un poco a lo que estamos acostumbrados. Sí, comentaba por aquí Robotocho que no va a criticar a Granada por aplicar la ley del mínimo esfuerzo, siendo él un abonado, no del Granada, sino de la ley. Sí. A ver, no es que sea un equipo que no se esfuerce, es un equipo que, pues, cambia su forma de jugar. En lugar de proponer, le gusta más responder al rival. Y también tiene su éxito en eso, pero es diferente propuesta a cada entrenador. Y Yoli Sera sí que está cedida por el Atlético de Madrid, no es una jugadora traspasada ni mucho menos, una cesión que puede que regrese la temporada que viene al Atlético de Madrid. El partido empieza con el Sevilla con la pelota, que es lo que más me sorprende, que vimos a un Sevilla dominando, aparte evidentemente con esa presión adelantada muy, muy efectiva, una Rosa Márquez que ha hecho una semana fantástica, porque antes estuvo Padana, estuvo genial, ante el Oviedo, gol y asistencia espectacular. Ayer otra asistencia también que dio, partido tremendo de Rosa Márquez, Alicia Redondo espectacular, y Isa Arnaiz como siempre con la escoba recogiendo cualquier balón que iba por eliminaciones del área. Y luego muy bien Débora García, muy bien también Esther Martín, Andrea Álvarez también muy bien. Un Sevilla que me gustó muchísimo, sobre todo por la sensación de superioridad en todo momento, que parecía que el Sevilla era el equipo que llegaba físicamente con más ritmo, porque había una jugada del Sevilla siempre colocada ante una de Granada. Muy, muy buen trabajo táctico de David Losada, muy bien el Sevilla, y el gol llega a balón parado, una jugada muy bien diseñada, dentro de Isa Álvarez, que las pone de lujo, y el remate de Andrea Álvarez, que está forcejeando con Sonja Kif, y en el último momento se le escabulle un poco y la pone al primer palo, gran gol de Andrea Álvarez para marcar el 0-1. Un Sevilla que, como digo, a mí me gustó mucho por el planteamiento de juego, por forma de plantear el partido. Y la Granada tuvo alguna ocasión, tuvo alguna acción, sobre todo de Laura Pérez en la banda derecha. Recuerdo un balón que le pone postigo a Sonia Kif, impresionante. El control de China también buenísimo. Cómo se la acomoda y luego cuando estaba definiendo, le aparece con un paradón tremendo Suyastres, que fue la ocasión más clara del partido para el Granada. Una grandísima parada de la guardameta del Sevilla. Y poco más, porque el Sevilla la verdad es que dominó muy bien la primera parte. El Granada tuvo la pelota, pero no pudo generar mucho con ella. Perdió un balones no peligrosos, pero muy fácilmente. Y la verdad es que vi a un Sevilla, primera parte y segunda parte también, muy dominador, con las cosas muy claras. Y un Granada que no tuvo el día, falló pases fáciles. No estuvieron nada cómodas ayer. O sea, es cierto que el gol llega pues, en una jugada a balón parado bastante bien estudiada, yo creo que por parte del Sevilla, que es un poco el reflejo de todo el partido, ¿no? O sea, estudias el balón parado, pero estudias también, obviamente, el resto de acciones. Sabes que si tienes tú el balón, algo que por mucho que no te guste, porque yo creo que al Sevilla a día de hoy no le convence demasiado ser el que proponga, el que tenga el balón, pero sabía que si se lo dejaba al Granada, ahí sí que podía tener más problemas, ¿no? Porque le gusta bastante más proponer. Entonces decidieron pues tener un poco esa dinámica, esa iniciativa y le salió pues a la perfección el plan. En cuanto al gol,
Isa Álvarez es que yo creo que vamos viendo cada vez que pone los balones, los centros en los corners medidos y es que era imposible. Yo creo que fuese mejor para Andrea Álvarez, que como dices hace muy bien para escabullirse y conseguir rematar de cabeza y poner por delante al Sevilla, que también yo creo que se mantuvo por delante gracias a esa parada que mencionabas de Sí, Suyastres, que fue es la más de clara para mucho, el mucho Granada, mérito. porque realmente fue una ocasión que hice perfecto Cristina Postigo, luego Joe Keefe, el control es espectacular, la definición es buena, pero la parada de Suárez es maravillosa, y fue la más clara, porque luego es verdad que el Granada en la segunda parte generó algo más, también con Laustaz en la banda izquierda, pero no estuvo cerca, en mi opinión, de marcar el gol. Y el Sevilla, muy buen trabajo. Comentabas el tema de Isa Álvarez, creo que es de las futbolistas centrales con mejor pie en esta liga. Hay otra jugadora como Mapi León, está también Irene Paredes, está también María Méndez, Lacrar, etcétera, pero centrales, sobre todo zurdas, creo que es de las mejores de la liga con ese pie. Y además, también muy decisiva, porque marcó el gol de cabeza en la victoria del Sevilla contra el Oviedo en Copa y ahora es quien da la asistencia, con lo cual en estrategia es una futbolista que tanto puede asistir como puede rematar. Un doble valor que tiene la futbolista de el Sevilla. Y bueno, luego la segunda parte, el Granada tiene que reaccionar, obviamente con ese 0-1 en el marcador, no le funciona el plan a la Granada, porque genera poco, la verdad es que no encontró nada cómodo al Granada, hace un cambio el Sevilla también, que se marcha Esther Martín por cansancio, porque Esther Martín jugó también contra el Oviedo y no hay recambio en ese lado izquierdo de la defensa del Sevilla. Entra por allá Alice Márquez, que es central, pero también puede jugar en el lado izquierdo. Y luego la verdad es que dio un Sevilla en todo momento muy bien plantado físicamente y no se cayeron en ningún momento. La estructura defensiva muy bien, la presión funcionó de maravilla y hubo más ocasiones para el Sevilla que para la Granada. Tuvo una muy buena Andrea Álvarez que asistió a Rosa Márquez que falló a puerta vacía prácticamente. Luego también otra vez de Débora García que paró con una gran intervención Laura Sánchez. Y la verdad es que en mi opinión el Sevilla tuvo el partido controladísimo. Jugó muy buen partido el Sevilla, me gustó mucho la intensidad, la colocación, la estructura defensiva. Y luego en ataque, jugada que tenían por ahí, siempre la acababan, bien o mal, pero siempre la acababan. Y luego, para darle un premio más al Sevilla, el segundo gol es un gol de estar lista, de estar vivas en el partido, porque es un córner que el Granada está mirando a un balón que hay fuera, que está dentro del campo, pero que está al otro lado del campo. La árbitro deja sacar, el Sevilla acaba marcando el gol después del punto de Rosa Márquez y el remate cómodo de Raquel Morcillo para hacer ese definitivo 0-2. Con lo cual para el Sevilla, partido en mi opinión inmaculado, muy buena actitud, físicamente perfectas, intensidad muy bien, defensivamente muy arriba y la verdad es que es un partido que creo que por parte del Sevilla se puede sacar solo lecturas positivas. Del Granada, bueno, es un partido que te demuestra un poco también la realidad de esta temporada. La temporada pasada este partido lo ganabas, este año hay menos calidad, el juego es de otra manera y ayer el Granada pues se vio incapaz de hacer daño al Sevilla. Sí, o sea, yo creo que el Sevilla es el que tiene que sacar más cosas de aquí, ¿no? O sea, saber que este es el partido que tienen que tener como referencia para los próximos, pues decir, vale, tenemos que jugar así, de esta manera. A lo mejor incluso tienen que cambiar un poco esa mentalidad y decir, oye, pues, ¿y por qué no vamos a ser un equipo que proponga? Que podría ser, y podría ser que acabase siendo dando mejores resultados, como ha sido en este caso. También positivo el regreso de Millaray Cortés, que volvía después de lesión y es el primer partido que juega esta temporada. Entonces yo creo que alegría en Sevilla, pues tanto por la victoria como por ese regreso de una jugadora pues que puede aportar mucho al equipo en esas jugadas de creación, de electricidad Sí, también, que yo creo que tiene sobre todo eso, es lo que más destaca la futbolista chilena. una jugadora que la temporada pasada jugó algunos partidos de falsa 9 y que esa temporada tuvo una lesión al principio del curso, no ha podido jugar hasta prácticamente hace muy poquito y es una jugadora que, como dije, puede tener un rol importante, es una jugadora de mucho talento y que yo creo que la veremos poco a poco tener más protagonismo en el Sevilla. Cuenta Robotoso que Granada ya no es ese equipo que propone, hacer el juego intentando castigar los fallos de los rivales no es suficiente, ni con el Sevilla que tampoco es un equipo muy propositivo. Por eso digo que es un equipo el Granada que va a jugar mejor fuera que en casa. Porque en casa te toca proponer, sea el equipo que sea, hombre, el Barça, el Real Madrid o el Atlético de Madrid, no. Pero con el resto de rivales tienes que proponer tú. El Sevilla te deja jugar.
Y el Granada, este partido fuera de casa, estoy seguro que juega mucho mejor. Porque es un equipo que tiene jugadoras muy rápidas, al espacio muy buenas, defensivamente no están nada mal, pero ayer no tuvieron su día. El Sevilla es que es lo mismo. Fuera de casa es un equipo que juega muy bien, ha perdido solo contra la Real y no sé si algún partido más. En casa, pues ha ganado solo un partido, si no recuerdo mal. Veremos cómo continúa la temporada del Sevilla en casa y fuera. Y en cuanto a estadísticas, dice Kira Otocho que 2 tiros a puerta de Granada y 4 del Sevilla, que tampoco fue un partidazo. A ver, no fue un partidazo en cuanto a números. Es verdad que el Sevilla al final solo tuvo en total 4 tiros, pero fue sobre todo un partidazo. A mí lo que me gusta es el dominar el partido. No fue un partido de generar muchas ocasiones, pero sí de controlar en todo momento, de no perder en ningún momento el balón, de no dejarte sobreponer por el Granada, que la segunda parte intentó con un cambio de actitud en el descanso, con unas jugadores nuevas desde el banquillo, cambiar un poquito el guión del partido y no tuvieron ese éxito. Y por eso lo que digo que empatizó el Sevilla, porque no generó mucho, pero para mí el partido lo controlaba a perfección. Luego, el tema también de Granada, no dejó de intentar en ningún momento, pero no hubo fortuna en el día de ayer, no pudieron marcar ni siquiera el 1-2 y no pudieron recortar tampoco de distancias. Así que con esta victoria del Sevilla, supera la clasificación del Sevilla al Granada y se tiene en posición con 14 puntos. El Granada es noveno con 12, aún con un margen de 7 puntos sobre el descenso. Y seguimos con la jornada. Vamos ahora a otro duelo clave, aunque más por la parte media-baja, entre el Badalona y el Levante, que acabó con empate a 1. Y un Levante que lo tuvo muy, 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 muy cerca. Pudo ganar el primer partido de la temporada. Se quedó con la miel y los labios del conjunto granota. Que en mi opinión, es verdad que al final la segunda parte se dedica a defenderse. El penalti que marca el Levante no debió existir, porque es un fuera de juego clamoroso, que ahora comentaremos. Pero creo que el Levante mereció el punto ayer. El Badalona no me gustó nada, la verdad. A mí me sabe mal por el Levante, sobre todo por las dos últimas jornadas, por cómo ha acabado pues, perdiendo o sea, esa posibilidad de sumar más, ¿no? O sea, porque en la anterior jornada contra el Costa de Tenerife podían haber rascado un punto, en los últimos minutos pues te acaban ganando y en esta pues podías haber ganado tu primera victoria de la temporada y también en los últimos minutos se te va y sumas un punto que bueno, quieras que no, es otro punto más que sumas, que ya van dos, otro que lo Sí. sumaron, pues no sé si en las primeras jornadas, si no recuerdo mal. Entonces, o sea, es duro, creo yo, sobre todo anímicamente eso, ¿no? El verte con esas posibilidades de esa ilusión de poder sumar tu primera victoria y que al final, en el tramo final, pues te quedes un poco con la miel en los labios. Sí, porque al Entonces, final te pero es lo empatan que en te el digo, 90 y en el 100 de partido. en el 100 sí, y el gol tampoco es una maravilla de No, gol, o el sea, gol es es un un mala suerte, porque poco, es un despeje que para la sí, portera y luego Chamorro está a placer para marcar el empate. Pero bueno, es un partido que se pueden sacar lo positivo de competir, de estar muy cerquita, pero claro, otra vez que no consigues ganar y ayer creo que se le vio un mejor equipo al Levante. El Badalona, con este 11, portera Canales, defensa de 4, con Berta Pujadas y Cristina Cubedo como central, lateral izquierdo para Sonia Majarín, derecho para Nuria Garrote, centro del campo, Sophie Jung Pedersen, Lorena Navarro y Ana González, y arriba Elena Yulbe por la izquierda, la derecha Paula Sánchez, y en punta Lice Chamorro. Hubo dos cambios en el 11, que fueron la entrada de Elena Yulbe, también Lorena Navarro y también el de Majarín, y la izquierda, y fueron cambios que rápidamente en el descanso cambió, porque no funcionaron. La primera parte de Badalona ayer fue absolutamente terrible, y la segunda parte mejoró un poco el equipo, pero siguió sin gustarme nada, la verdad. El 11 venía de jugar también el partido contra el Osasuna de Copa, ganó 0-3, pero ayer no estuvo bien. sí, llamativo sobre todo la ausencia de John Parr en ese centro del campo porque está siendo de las mejores Sí, jugadoras del Badalona. Y también comentábamos mucho esas rotaciones que había dentro de la defensa, ¿no? En la zaga, que normalmente pues jugaba o una u otra, pero en este caso pues se vio las tres, esta vez pues a Sonia Majarín de lateral, una posición pues que no suele ser la suya,
pero bueno, ayer Ana Junyent pues optó por plantearlo de esta manera. Y bueno, no fue su mejor partido tampoco, creo yo. O sea, es una jugadora pues que quieras que no, yo creo que rinde mucho mejor como central que como lateral, pero una alternativa más que tiene ahí el conjunto catalán. Sí, ayer también comentar que no estaba Ana Junyent en el banquillo, que estaba expulsada. Estaba en el banquillo su segundo Marc Ballester. En el Levante, el equipo de Santi Triguero en portería. Coronado, ex del Badalona, defensa de 4 con Tere Mérida y Eva Alonso, carril izquierdo Edel Leili, derecho para Alma Velasco, centro del campo Carol Marín, Dolores Silva, con Rederlin Carrasco en un costado, en el otro María Gabaldón, y en punta Erika González y Pierina Núñez. Un 11 bastante titular, el 4-4-2, aunque en momentos fue más un 5-4-1, pero sí que me gustó más el Levante, defensivamente un equipo más sólido, se le vio las cosas más claras, y arriba me gustó mucho tanto Erika como Pierina Núñez. Sí, o sea, de Erika yo creo que no nos sorprende, ¿no? Está siendo de las mejores jugadoras. Sí, Por ahora, pues los goles que ha marcado han sido de penalti, pero se le nota que tiene garra, ¿no? O sea, es una jugadora que nota muchísimo los colores, siente mucho los colores del Levante y eso pues es que da es un capitán plus, ahora creo yo, mismo a con la la baja hora. de la Arilla. Claro. Y eso ahí va a ir ahora. También me llama la atención que a Larilla creo que lleva ya un par de jornadas que no está siendo titular. Ayer ni No, siquiera jugó. no, estaba en el No banquillo, sé ¿eh? si a lo Sí que estaba mejor. en el banquillo, se le había hecho dar alguna orden a alguna compañera, pero no jugó, ¿no? Sí, sí, pero jugar no jugó, entonces no sé exactamente si la razón de que no juegue, pero bueno, quizá decisión técnica, supongamos, y esperemos que sea eso y no haya ningún tipo de molestia. Y por lo general, pues bueno, un Levante que no llegó a encontrar la primera victoria, pero que se le vio yo creo que un pelín mejor que a lo que nos venía acostumbrando en lo que va de temporada. Sí, 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 la verdad es que sí. Me gustó mucho el Levante. Desde el principio creo que se le vio las ideas muy claras defensivamente, bien colocadas, estructura muy buena, no se perdió ningún balón en ninguna zona peligrosa. Sobre todo me gustó la forma de trabajar del Levante. Defensivamente no se complicó en la vida lo más mínimo. Es verdad que por balón parado otra vez hubo alguna acción, alguna jugada que hubo que despejar el balón 4 veces, porque la primera no iba, la segunda tampoco, y tuvo que hacer despejes de más. Pero vi un Levante más sólido. Luego arriba Erika está muy muy bien, es la futbolista fundamental en este equipo. Lo comentábamos siempre que este equipo en ataque tiene Erika y es la futbolista diferencial. Y ayer estuvo otra vez muy bien, marca el gol de penalti. Que vamos a contar el gol de penalti, que es un gol que no debió nunca subir al marcador. Es un error absolutamente imperdonable de la colegiada de Beatriz Cuesta, porque es un penalti que no debió en ningún momento pitarse, porque Erika González, el inicio de la jugada, está 1 metro, sin exagerar, 1 metro por delante de la defensora del Badalona. Es un error absolutamente injustificable de la colegiada, es un fuera de juego clarísimo, no se puede decir que esté en línea, casi que no, 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 no. Es un fuera de juego absolutamente clamoroso. De hecho, el narrador del partido está alucinando simplemente con que se revise la jugada. Ya luego, evidentemente, cuando pita el penalti, ya pues no sabe qué decir, porque estaba diciendo todo el rato, bueno, me parece que está mirando esto, pero es que ha habido fuera de juego antes. Pita un penalti que es por mano, la mano puede ser, pero el fuera de juego es clarísimo, es imperdonable este error de la colegiada. Luego lo tira bien Erika, lo transforma, pero eso que es un penalti absolutamente ilógico, porque es un fuera de juego no por poco, no, por 1 metro. Impresionante error de la colegiada. Luego hay otro penalti que pide el Levante sobre, me parece que es Carol Marín, que comete Nuria Garrote, que este sí que me lo parece y el árbitro no. Con lo cual, para mí doble error. Primero, por el pitar el que no debía existir nunca porque hay fuera de juego. Y el segundo, creo que hay un contacto con el brazo de un agarrote sobre Carol Marín, que sí que me parece penalti, que no lo pita. Dicho eso, primera parte para Badalona, muy poquito más. Muy poquitas llegadas, apenas tuvo la pelota, muy poquita fluidez en el juego. El izquierda Julve fue una sombra de lo que fue en la derecha. Muy poco protagonismo también arriba el Chamorro, que tuvo uno al principio, pero muy poquito más. Y es que de hecho en la primera parte del Badalona son 6 tiros, 4 del Levante, a portería 2 el Badalona, 1 del Levante, pero realmente muy muy poco protagonismo ofensivo del equipo catalán, que ha ido camino, me gustó nada la primera parte.
Luego en la segunda es verdad que con los cambios, porque al final en la segunda parte, digamos que se hace lo que cambió. Hizo el cambio al inverso en el inicio del partido y en la segunda parte quita a Berta Pujadas y Lorena Navarro, mete a María Llompart y Chipinillos y vuelve a jugar con un equipo más habitual, Majarín de central, en la izquierda Sánchez, derecha Vaina Yulbe, Llompart en el centro del campo y el equipo juega un poquito mejor, aunque en mi opinión un poco desesperadas, un poco sin opciones, el Levante defendió muy bien, y aquí sobre todo quiero recordar el gran trabajo tanto de Lore Silva como de Carlos Marín en el centro del campo, en la presión, muy bien colocadas en todo momento, y luego también de Eden Leguilí, la francesa seguida por el PSG, que creo que rindió muy bien ese lado izquierdo del ataque y que consiguió que Julve, que es una futbolista que siempre desborda, que hace mucho daño, ayer estuviera bastante incapaz de hacérselo. Así que gran mérito aquí también del Levante, que hizo un partido muy, muy bueno. Ante un Badalona que en la segunda parte se jugó todo en su portería, como era lógico. El Levante tuvo un tiro de Erika que intentó sorprender a Canales. Luego también tuvo otra Inés Rizo, que salió en la segunda parte. Pero no me gustó Badalona. Pero al final llegó el premio con ese gol de Liz de Chamorro después de un despeje desafortunado de Eva Alonso, parada de Coronado. Y se la queda Liz de Chamorro para hacer ese gol a placer, que en mi opinión es un poco justo porque la segunda parte dominó completamente el Badalona, pero a mí no me gustó nada el equipo catalán. Pero yo creo que ese gol es un poco el reflejo, la manera en la que entra ese balón es un poco el reflejo de quizá la segunda parte incluso del partido entero, ¿no? Porque los dos equipos estaban un poco a la desesperada de vamos a probar con disparos lejanos que sin fuerza, o sea, porque muchas veces iban sin fuerza, sin precisión, entonces era pues vamos a intentarlo y lo que salga. Si va a portería y sorprende a la portera, pues perfecto, un gol. Si no, pues bueno, lo hemos intentado, tampoco se nos puede echar en cara. Que eso a mí, pues bueno, o sea, sí, está bien la intención, pero yo qué sé, sigue corriendo un poco, que a lo mejor sí que ves otras opciones o espera a que lleguen compañeras. Eso lo eché un poco en falta. Y el gol Sí, ese, pues al final es mucha mala fortuna que en un mal rechace, en un mal despeje, y Coronado pues hace un poco lo que puede, para en primera instancia, pero después el balón se va por arriba y Lice Chamorro, pues que muy lista, acaba metiéndoselo justo para marcar ese gol. Justo una o jugada que injusto, también se revisa un tiempo largo, que en mi opinión es ilógico, porque que la jugada en el momento que hay un despeje de Eva Alonso tío, a su propia portería es jugada nueva. Entonces, donde esté colocado el Chamorro da igual, porque es una jugada nueva, está habilitada, por lo tanto, Chamorro para marcar ese gol. El arbitraje ayer me pareció dantesco y me parece el error del primer penalti es que es ilógico o sea, absolutamente, no. lo que no tiene sentido es que estemos 5 minutos revisando una jugada, o sea, en todos los partidos estamos viendo que se revisa hasta el inicio de cada jugada de gol. Y ayer A ver, puedo precisamente que entender que hay jugadas que se tienes que revisen desde el tenerlo, o sea, principio por si hay una falta, por si hay un pisotón o hay algo, pero es claro, que pero que ayer, justo ayer cuando se necesitaba ya. pasas de eso, lo ignoras. Pues, no sé, un poco absurdo, ¿no? Y sobre todo es Pero que bueno, sí. ayer esa revisión del penalti es que con 10 segundos te vale, es que está en fuera de juego. Si hay mano o no hay mano, da igual, es que está en fuera de juego, no hay más. O sea, Eh, la mano la hay, pero queda claro, invalidada anteriormente por eso también. exactamente. Es que ayer el partido acabó en el 102, la primera parte acabó en el 56, es que al final hubo una prórroga prácticamente del partido. Que fue un partido que tampoco hubo muchas faltas, hubo dos celebraciones tan solo, fueron revisiones, la mayoría de ellas ilógicas, con demasiado tiempo. Ayer es de los días que la gente que detesta este CVS lo tiene en mente porque es un partido que indica lo peor de este sistema. Que yo sigo pensando que es muy favorable, pero si lo sabes utilizar. Si tienes la revisión y no ves un fuera de juego de 1 metro, ni con FVS, ni con VAR, ni con NIA, ni con nada. Es que es saberte el reglamento. Es un error absolutamente imperdonable de la colegiada de este partido. Dicho esto, acaba el partido con empate a 1. Para el Badalona no suma demasiado y es que en casa solo han ganado un partido. No me está gustando mucho el equipo en casa. Están en octava posición con 12 puntos y el Levante último, decimosexto,
con 2 puntos a 5 de la salvación. Esta semana jugarán contra el Deportivo en un partido clave por eso. Continuamos con la jornada, vamos ahora con la tarde y vamos a comenzar por ese duelo que estuviste ahí viviéndolo en directo entre el Madrid Club de Fútbol Femenino y el Costa Tenerife, que finalizó por 0-2 para el equipo canario, que en casa de momento no han ganado, pero fuera llevan en lo que va de temporada 6 visitas, 5 victorias, 1 empate, 16 puntos de 18 posibles para el equipo canario, que es, lo comentaba esta mañana en el diario Marca David Menayo, el mejor visitante de la liga. Y es que es así, no han perdido ni un partido fuera de casa. El Barça, por ejemplo, sí que lo ha hecho. Y es tremendo lo de este equipo, que también le preguntaste luego en rueda de prensa del maestre qué les pasa afuera. Y también estoy de acuerdo con su respuesta, que no es que les pase nada, es que en casa hay partidos que no entra la pelota. Fuera de casa, en cambio, otro partido muy bueno ante un Madrid que 2 partidos consecutivos en casa y 2 derrotas. Sí, sí, lo venimos comentando siempre. O sea, que cuando no gana en casa es un poco, algunas veces es inexplicable, ¿no? Porque Mm. tienen oportunidades, lo intentan, pero no se da. Y, por ejemplo, en el caso de Eibar, pues justamente por un planteamiento que intentas ir a por ese gol, pues te marcan uno en contra. Merecerlo, pues muchas veces merecen la victoria, pero no se acaba dando. En cambio, pues sí, fuera de casa podrían ser líderes si solamente se hablase de partidos fuera de casa, a domicilio, pero bueno, igualmente a día de hoy Y han van ganado en quintas. sitios complicados. Han ganado en Zubieta, han ganado en Fuenlabrada, han ganado también en el campo del Sevilla, en Murcia. Es que es tremendo. Y la semana pasada Juan ganó en la ciudad de Valencia. Es que si consiguieran en casa, no digo todos los puntos, pero con tener algún puntito más, este equipo, como dice por aquí Usio, es candidato para estar en Europa. Aún sigue estándolo, ¿eh? Aún sigue estando ahí a, creo que son 4 Está puntos. a cuatro, sí, sí. Pero es que se ha sido mucho en casa y es que fuera son un pedazo de equipo. El 11 del Madrid, el equipo local de Javier Aguado, en portería con Paula Ulloa, centrales Mendoza, Hickman y Villafania, carril izquierdo para Alegra Poljak, carril derecho para Melgar, centro del campo, Sosa, Andonova y Antons Dottir, y arriba Naunes y Marceto. Creo que es el mismo 11 que la semana pasada, ante Granada, y tampoco funcionó. Bueno, sí que creo que hay un cambio. Creo que estaba Aina Rivas por Antons Dottir, si no Marina, recuerdo mal. puede ser. Pero el resto del equipo lo mismo. Y ayer el Madrid, la verdad es que fue poco reconocible. Me pareció un equipo que no encontró en ningún momento el punto del partido. No, le costó mucho, yo creo que sobre todo generar en ataque. O sea, es un equipo que yo creo que es una de sus principales virtudes es el ataque. Y Sí. ayer le costó mucho. También mérito, obviamente, del Costa de Tenerife, que defendió muy bien. Y yo creo que todas se implicaron muchísimo en esas labores defensivas. Entonces, pues obviamente al Madrid le costó mucho más y teniendo en cuenta pues que también era su once, pues yo creo que titular a día de hoy, teniendo en cuenta la lesión de Anita Marcos y de Freya Siri, yo creo que con todo lo disponible, lo mejor, más allá de ese cambio entre Antos Dottir y Marina Rivas, pero yo creo que salió con todo el Madrid y no le llegó a dar ante un Costa de Tenerife que fue superior y amplía también la distancia. Pues sí, esto en el equipo madrileño, el equipo canario, con este 11 en portería, Noelia Ramos, defensa también con 3 centrales, Silva Vergés, Cinta Rodríguez y Patrick Gavira, carril izquierdo para Aitiara, derecho para Alexandra Zaremba, centro del campo, Amani, Natalia Ramos y Paola Hernández, y arriba Sakina Diki y Carlota Suárez. Su 11 habitual, con solo un cambio, Cinta por Dembélé, que estaba en el banquillo y que regresará próximamente, y el resto del equipo volvieron a Mani y Sakina Diki, que no fueron titulares la semana pasada, y el mismo 11 que la está utilizando ahora del maestre, con buen rendimiento, las cosas como son, la verdad. Sí, sí, o sea, él lo dice, ¿no? Que si le da buen rendimiento, que va a seguir poniendo estas jugadoras, ¿no? O sea, después también tiene a otras como por ejemplo Clau Blanco, que ayer vimos que desde el banquillo Mm. salió y marcó un gol, o sea, y ella decía eso, ¿no? Que un poco a disposición Y del luego es que equipo a otros dos aportar todo lo que cambios pueda. entran y se lesionan. Ya, ahí tuvo un poco menos de fortuna el Costa de Tenerife, esperemos que se quede solo en un susto estas dos lesiones, pero bueno, igualmente yo creo que buen partido en general de las tinerfeñas, que era además en un estadio bastante complicado y porque el Madrid solamente había perdido aquí Oye, Granada. solamente contra el Granada, sí, Sí, la sí. jornada anterior, el resto pues había empatado
o ganado, y de nuevo una portería a cero por parte del Madrid, sí, del Madrid, El Tenerife. que no, bueno, sí, pero que no han conseguido ver Ah, portería vale, el sí, Madrid eso por es. tercera vez en lo que va de liga, algo que solamente había pasado una vez antes del parón de selecciones, que había sido contra el Badalona, y en lo que va desde el parón de selecciones, pues contra el Granada y contra el Tenerife, pues en esta ocasión les está costando un poquito más ver puerta. Ayer no es sorpresa, ¿eh? Porque ayer duró en 3 tiros, cero a portería. No es que ese día que hizo un partidazo Noelia Ramos, es que ayer no llegó el Madrid con peligro en ninguna ocasión. Sí que hubo alguna buena intentona, alguna buena llegada, pero no hubo ninguna ocasión clara para el Madrid. Y el Tenerife tampoco tuvo ocasiones muy claras, pero en todo momento lo vi muy controlado por parte del equipo tenerifeño. El partido estuvo en el centro del campo con Amani, con Paola, también con Natalia Ramos. Y luego arriba con Sakina Diki haciendo fantasía, también el trabajo siempre de Carlota Suárez, a Zaremba, a Itiar a los costados. El Tenerife dominó el partido completamente. Es verdad que le faltó quizá algo más de generar, porque otros partidos que ha marcado un gol o no ha marcado ningún gol ha generado mucho más que ayer. Pero ayer, en cuanto a dominio, en cuanto a control del partido, yo creo que estuvieron en todo momento por encima del rival, el Madrid. Poquísimo de Alegra, Melgar tampoco tuvo el día, Naunes desapercibida, Solse y Andorova también con muchos balones perdidos. Y la primera parte acaba con 0-1, marcado Carlota Suárez en una muy buena ocasión del Tenerife, el disparo de Mani que se va contra el palo, y ya bien Carlota en el despeje para hacer ese 0-1. Pero ya digo, para mí muy superior el Tenerife, no tanto igual en cuanto a estadísticas, pero sí sensación del partido. A mí me pareció que estuvo en todo momento muy por encima el equipo visitante. Sí, sí, o sea, para mí yo creo que también controló bastante bien, sobre todo en la primera parte. El gol yo creo que llega con un poco de fortuna, o sea que, bueno, Sí, fortuna pero y saber tiras al estar palo primero, ya es donde, una donde ocasión tienes que estar. clara. No, sí, eso más que el Madrid en ese momento, pues sí que hizo el Tenerife, ¿no? Y bueno, Carlota pues estaba en buena posición en ese momento, estuvo lista para estar ahí justo, y el balón es que le cae, está sola, y bueno, es empujarla y listo, o sea, entonces fácil para ella, creo yo, y bueno, adelanta al Tenerife fuera de casa, y eso pues les permitió también estar más cómodas, aunque en la segunda parte yo creo que sí se vio un Madrid que no consiguió tampoco encontrar portería, tampoco generó mucho peligro, pero sí estaba un poco más volcado arriba y generando un pelín más. Sí, sobre todo para mí en sensaciones. En que el Madrid no atacaba, que no hacía daño por los costados y sobre todo vio a un Tenerife que igual no apabulló, como por ejemplo apabulló igual con el Sevilla, con la Levante la semana pasada, otros partidos que han marcado también muchos goles, pero sí que le vi dominador completamente del partido. En la segunda parte, el Madrid hace un doble cambio que más o menos activa al equipo, porque sobre todo la entrada de Alba Ruiz en el costado derecho creo que le viene muy bien. También entra esta labor de por Mónica Hitman. Pero es un doble cambio que yo creo que ayuda en cuanto a energía e intensidad, pero no consiguen tampoco acercarse al gol. De hecho, el Tenerife está todavía muy cómodo en el partido. Tiene arriba a Sakina Diki, que con su fantasía, con su talento, hace un par de regates, de jugadas de ese jugada individual, aunque no acabara nada, luego en nada. Y la verdad es que el Madrid fue un poco quiero, pero no puedo. Es que está el Tenerife muy bien defensivamente, no pierde ningún balón. Amani llega a todo, Paola también muy bien, Natalia Ramos también un gran trabajo atrás. Y fue un partido como que estuvo muy muy bien trabajado por parte del Tenerife, que el Madrid no pudo resistir en ningún momento. Y luego pues llega el segundo gol, que llega en minuto 84, falta directa de Clau Blanco, que yo creo que Paola se equivoca porque creo que podía haber llegado, da un paso adelante, es lo que hace que tenga que ir hacia atrás en el momento de lanzarse a por ese balón y no llega. Sí, o sea, creo que llega a rozarlo un poquito, efectivamente, si a lo mejor hubiese estado un poco más colocada, ahí sí que hubiese llegado, aunque sea a rozar un poco más como para desviar, pero no, no, imposible, estando donde estaba en esa posición, pues
muy complicado. También buena manera de ver cómo estaba posicionada en ese momento la guardameta para lanzar, porque la coloca muy bien, o sea, la dirige pues más o menos hacia la escuadra un poquito y con la potencia suficiente como para que haga esa parábola y vaya Sí. pues de abajo arriba para superarla. Entonces, buen gol. Paola puede hacer un poquito más, pero yo creo que igualmente es mérito también de Clau Blanco, de cómo tira ese balón, la confianza también de su golpeo, en su golpeo, para poner ese gol que se celebró muchísimo. O sea, vimos Sí, sí, ahí bueno, hasta Eder Maestre saltando al exacto, sí, terreno sí, de sí. juego, sí, sí. Entonces, bueno, gol muy celebrado porque yo creo que en algún momento también el Tenerife llegó incluso a verse un poco intimidado por las posibles llegadas, o sea, el posible empate del Madrid, aunque llegadas de peligro como tal, el equipo local no generó, pero bueno, teniendo a jugadoras como, sobre todo en mi opinión, Bárbara, es muy revulsivo, o sea, sirve muy bien de revulsivo en este tipo de partidos, entonces ahí siempre puedes tener un poco de miedo a que te marquen ese gol del empate. Sí, aunque en mi opinión en ningún momento estuvo cerca el Madrid. Es verdad que lo siguió No, no. intentando, pero es que como digo, estadísticas al final son 3 tiros, ninguno a portería, por 4 de las tinerfenias y 7 en total. Cosa más que comentar. Estético, qué bonita camiseta del Tenerife. Me gustó mucho, la verdad, la camiseta del Tenerife. Tú que la viste más de cerca, igual me puedes dar alguna opinión más, pero me gustó mucho ayer la camiseta del Tenerife. Y luego, menos A positivo mí en me este caso, sorprendió, sí, me esperaba la morada y de la repente vi morada. eso y Mm. dije, bueno, o sea, es que la morada me gusta mucho también, pero no, Sí, esta me sorprendió, pero bien, bien igualmente, ¿eh? Sí, sí. muy bonita la verdad la camiseta. Y luego el Tenerife tuvo dos cosas negativas, que son las dos lesiones, porque salieron desde el banquillo Yelian Moreno y Irache Pérez. Al final sí que acabó el partido de Gerard Moreno, porque entró en el 65 y acabó el partido, pero coja absolutamente. Problemas musculares que seguramente dejarán fuera unas semanas. Y HP tuvo más mala suerte aún porque entró en el 76 y se marchó en el 83 después de un pisotón, bueno, de una mala pisada con su tobillo izquierdo, que también le retiró del partido y entró por ya Clau Blanco, que al entrar tiró esa falta directamente a la portería, cometiéndole el 0-2. Así que bueno, lo negativo es ese aspecto, que al final son dos lesiones de jugadoras revulsivas desde el banquillo que están poco a poco aportando y que en el caso sobre todo de Gerard Moreno no va a poder jugar próximamente. Irache yo creo que sí que va a poder igual regresar, no dentro de mucho tiempo, pero aún así un momento malo para la cantera tinerfeña. Y acabamos la jornada. Vamos ahora, antes de terminar con la jornada, leímos cómo está la clasificación para el partido del Tenerife, porque en esta jornada había un duelo también, pues a quinta posición. Estaban separados por 2 puntos, ahora son 5, porque el Tenerife está por delante. Quinta posición con 19 puntos, sexto el Madrid con 14, con lo cual el Tenerife está, como hemos dicho, a 4 de la Champions, 2 del Atlético de Madrid. Y así acabamos con la jornada, con ese Español contra la Real Sociedad, 2-3 para el equipo de Donostiarra, y un partido que costó mucho para la Real, pero si quiere estar en Champions es un partido que hay que sacar adelante, y la Real creo que lo mereció, creo que fue superior, creo que fue su justa victoria, pero costó mucho ganar a un Español que se quedó otra vez cerca de puntuar en casa y bueno, pues dio todo de sí, pero no pudo sumar ningún punto ante una Real que suma, creo que es la tercera o cuarta victoria consecutiva en Liga. Sí, un partido del que me gustaría decir dos cosas, que es la primera, que no me esperaba que hubiese tantos goles, Sí, y la segunda, que también está ligada a eso, que es que cada vez me gusta más cómo va jugando el español. O sea, porque antes sí que criticaba bastante el hecho de que me parecía un equipo muy defensivo, muy que si marcaban un gol se quedaban atrás y no iban a por más. Ayer también es cierto pues que en ningún momento fueron por delante, pero bueno, o sea, el planteamiento fue valiente también, o sea, entonces con el empate a lo mejor incluso se podrían haber conformado, pero no, no, se siguieron pues buscando incluso poder ponerse por delante, cosa que nunca se dio, pero bueno, yo creo que ahí ha progresado un poquito el equipo catalán, entonces por esa parte pues contenta, ¿no? También de que cada vez pues veamos equipos un poco más valientes, ¿no? Que no sea todo defender y bueno, conformarse un poco con eso, ¿no? sí. Y en cuanto a la Real, pues bueno, sigue en su buen estado de forma, demostrando pues que ganar al Barça no fue mera casualidad, sino que es un equipo que está jugando muy bien y que tiene más que merecido estar a día de hoy en esa tercera posición. Completamente, es un partido que cuesta sacar adelante. El Español creo que es de un buen partido, pero es verdad que la Real sí que domina.
El 11 del equipo Perico en portería con Romy Salvador, defensa de 4 con Julia Guerra, Simona Portero en el centro de la zaga, carril izquierdo Lucía Vallejo, derecho para Ariana Domenech, que ya jugó con el Español ante el Valencia en Copa, pero en esta jornada debutó como titular en Liga. Centro del campo, Laura Martínez, Torrodá, Ainhoa Campo, con Arana un poquito de enganche, y arriba Naima y Ona Baradat. Otra jornada más sin 9 del Español. Por lo demás, la única novedad es lo de Domenech en el lado derecho. Está fuera por molestias de Añana Caracas. El resto del equipo, pues lo que es últimamente habitual en Salamanfuerte. Sí, o sea, el gran cambio es la entrada de Ariadna Domenech, que a mí me gustó bastante su partido, o sea, creo que dio un pase largo hacia Naima, pero Naima estaba en ese caso en fuera de juego, y después creo que también es la que pone el centro lateral en una jugada que se reclama penalti cometido por Arrula, que finalmente se No revisa le en el pita. FVS y no es, pero el centro es suyo, o sea, y el centro era bastante bueno, entonces creo que buen partido, o sea, es una jugadora muy joven que, bueno, al final también estás debutando, estás empezando con el Español y lo estás haciendo ante la Real Sociedad, que es un equipo que no Sí. es tampoco nada fácil de defender. Entonces, yo creo que buenas sensaciones también por parte de la jugadora. Y por lo demás, o sea, poca sorpresa dentro del once del Español, que, como venías comentando, no tiene una 9 fija, una 9 clara en este partido, porque, por ejemplo, Fenicia Brown sale de revulsivo, pero bueno, igualmente buenas sensaciones y yo creo que también generando peligro en Sí. la portería de Julia Rula. Y la Real, el equipo donostiarra en portería con Julia Rula, defensa de 4 con los centrales Moraza y Claudia Florentino, carril derecho para Lucía Rodríguez, izquierdo Ayala Aguirre Zabala, centro del campo Paula Fernández, Andrea Jacinto y Cainova, y Guren por el lado izquierdo, derecho para el de Boguez, y en punta Edna Imade. El sistema cambia un poco, un 4-3-3, aunque más para mí es un 4-5-1, pero la Real, que bueno, sale con este 11, volviendo a la titularidad Ayara, que fue suplente ante el Barça, también jugando de inicio la Boguet, también Inzaghi Guiguren, y el resto del equipo más o menos lo que viene siendo la base de Arturo Ruiz, que en este partido evidentemente pues tenía que apostar con más jugadoras ofensivas. Sí, o sea, por ejemplo, destacar el caso de Lucía Rodríguez, que ayer tuvo el premio El de gol. marcar un gol, pero que en el partido con el Barça también, pues creo que la llegamos a destacar dentro de nuestro once de la jornada por su trabajo. Entonces, o sea, viene en una dinámica muy buena y ayer, pues eso, se llevó el premio del gol. También buen partido de Cainova en el centro del campo. Yo creo Sí. que físicamente, sobre todo, aporta muchísimo. O sea, en general, toda la Real estuvo muy bien. O sea, es un poco lo que se está viendo jornada tras jornada, que es un equipo que trabajan muy bien juntos, o sea que todas están muy implicadas en cada una de las labores y eso es muy importante y también las rotaciones que va añadiendo cada jornada Arturo, pues como por ejemplo Insa, que bueno, es una jugadora jovencísima, pero que la temporada pasada vimos que estaba contando con minutos y esta pues está contando también con ellos y con esa confianza del técnico madrileño. Sí, pregunta por aquí Robotocho si que el hecho de que solo hubiera 9 faltas en todo el partido, 3 del Español y 6 de la Real, habla de poca intensidad o arbitraria permisiva. En mi opinión, intensidad hubo, pero es verdad que fue un partido que por el ritmo que tuvo la Real de dominar, de llegar, de generar ocasiones, no dio tampoco pie a muchas faltas. No fue tampoco un ida y vuelta, no fue un partido también Fue un partido, bueno, un poco más estilo Barça, ¿no? Estilo de dominio sobre una portería. Y ahí poca falta porque al final es un bloque de aguantando a otro. No sé si hay tanto intensidad hubo, es verdad que no fue tanto igual como en el Sevilla-Granada o el Badalona con el Levante, pero sí que hubo intensidad, obviamente. Sí, o sea, recuerdo una jugada en la que creo que era Julia Guerra contra la Boguez, que están las dos cuerpeando ahí, o sea, Mm. mientras las dos jugadoras, o sea, sea algo mutuo de los dos equipos, que la intensidad sea la misma y no haya peligro, creo que precisamente en esa jugada puede ser cuando le sacan la amarilla a Julia Guerra, puede ser, no Permisividad caigo puede ahora que mismo. hubiera en alguna jugada, pero no me dio la sensación de que fuera muy claro ayer. No, o sea, mientras los dos equipos estén en ese nivel, lo que no puede ser tampoco es que una esté repartiendo patadas y la otra esté simplemente recibiéndolas. O sea, Sí. si los dos están en ese nivel, obviamente, sin poner en riesgo la integridad física de nadie,
yo creo que eso forma también un poco parte del juego, ¿no? Parezco ahora un poco la sueca, ahora mismo no me va a salir el nombre, ya verás tú. Canary, ¿no? Reiten Kennedy. Kennedy, Sí. sí, sí, sí. Para un poco ella, no, pero o sea, yo creo que forma un poco parte del juego Sí, a ese ver, dentro del contacto, ¿no? español, Mientras, obviamente, la intensidad es marca de la casa y ayer la hubo, pero no hubo igual tantas faltas. El partido arrancó con una primera ocasión clarísima para la Real. En propia puerta, Lluís Guerra se enfadó con la portera y le quiso meter un gol. Bueno, no fue Lluís Guerra, fue Ainhoa Campo, un despeje malísimo a su portería, una gran parada de Rome Salvador. Y en el córner es un paradón, ¿eh? marca Lucía Rodríguez el primer gol, primero de la Real, con ella de ella de la Real, perdón. No había marcado nunca anteriormente con el equipo de Donostiarra. Marca ese 0-1, una jugada estrategia que define perfectamente la futbolista del conjunto Donostiarra. Y a partir de ahí hay un tramo de partido hasta el 30 y tantos que la Real domina cómodamente, acumula mucho balón, acumula también muchas jugadas en el centro del campo, juega también muchos balones al área, con Insa Guiguren, con Ayala también, con la banda derecha de Kainovat, de la Boguez, llegando a línea de fondo. Y Edna muy protagonista, es verdad que ayer no tuvo igual su mejor día, pero su trabajo, su presencia, su impacto ahí está siempre. Y ayer trabajó muchísimo la futbolista ex de Granada. Y ya digo, la Real tuvo un tramo de partido que dominó completamente, pero justo cuando perdió un poquito el control, el español se levantó un poquito hacia la portería rival, llegó con alguna buena llegada de Naima, de Paula Arana, y precisamente fue esta la que marcó el golazo del empate a uno. Una acción que te quería preguntar si crees que puede hacer algo más Julia Rula. Porque es verdad que tengo la sensación de que ella se piensa que va arriba el balón. Porque no está. A ver, Puede va ser, pero fuerte, pero va centrado. No a demasiada altura. Yo creo que ella deja pasar el balón conscientemente, o al menos lo intuye. Porque su no reacción de sé, o sea, es después que no es imparable. Es una reacción como. Ostras, hubiera llegado si me tiro. sí, o sea, quizá bueno, por lo menos podía haberlo intentado, intentar eso, rozarla un poquito, pero yo creo que va con mucha potencia Sí. como para poder detenerlo. O sea, ahí tienes que reaccionar muy, muy rápido y posicionarte justo a la perfección, pues para que la estirada sea buena para detenerlo. Quizás sí, lo que es, ella se echa un poco más en cara, o sea, esa reacción suya es precisamente el no haber reaccionado, ¿no? El haber hecho un poco ahí, haberse quedado parada, pero yo creo que igualmente poco más podía hacer. Si pensaba si iba arriba o no, no te sé decir, o sea, pero yo creo Por la que su reacción que reacción es tiene, de... yo creo que no se esperaba que el balón acabara dentro. Me parece, ¿eh? Puede ser, sí, 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 puede ser perfectamente, o sea, pero es difícil de ver, o sea, es un trayazo, la verdad es que el mérito también es No, no, es un gran golpeo y de también hay que Pablo Arana, intentarlo, sí, ¿eh? Que al sí. final el disparate desde ahí es de mucha valentía. Es un gran golpeo, gran gol de Paula Arana, que hizo un partido muy bueno y fue para mí la mejor del equipo en ataque, porque luego no hubo tampoco mucho. Naima sí que entró en juego, pero Naima no estuvo muy afortunada. Buena Baradati estuvo muy frenada por parte de Ayara Aguirre Zabala y también por parte también de Florentino estuvo muy, muy pendiente de ella. Y bueno, luego la segunda parte sale bien en español, tiene un par de llegadas al principio de la segunda parte bastante claras, aunque no acaban de ser exitosas. Tiene una Naima con dos tiros que tapa bien la defensa de la Real. Y luego el partido vuelve a ser un poco dominio del equipo de Donostiarra. A la portería visitante se llega a poco y a la local pues se convierte en un sitio de peregrinación y la Real llega con mucho peligro, dominio y hay unos 5 minutos que prácticamente centro, 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 pase interior, despeje, despeje, como si fuera prácticamente un frontón en el español, hasta que la futbolista que abre la lata es Ayala Aguirre Zabala en una jugada maravillosa de la cantera de la Real, de control, de colocación y luego de un zurdazo impresionante para hacer, creo que es su cuarto gol en la temporada, una futbolista que tiene un don para marcar goles y que ayer hizo otro partido fantástico y que con ese gol ayudó mucho a que se llevara la victoria, con ese 1-2. Y luego llegó el tercero, un centro bueno desde la banda derecha de Eguiguren, si no recuerdo mal, con esa pierna Sí, izquierda. Y Kainova, que hizo un gran partido, gran trabajo en el centro del campo, remata de cabeza y hace ese 1-3 que parece definitivo, pero luego no lo fue tanto, porque Ainhoa Campo marcó
el 2-3 que dejó el partido un poco más igualado, aunque no dio oportunidad a que el Español pudiera empatar prácticamente en el final de partido. Sí, o sea, como comentas, o sea, yo creo que es que el nivel de Ayara con la edad que tiene, yo creo que hace que esperemos muchas cosas de ella, o sea, sin meter presión, por supuesto, pero a día de hoy nos ilusionamos mucho al ver cómo juega, ¿no? O sea, el desparpajo que tiene, o sea, esa poca vergüenza en el buen sentido, ¿no? A la hora de probar suerte desde fuera. Y es que, o sea, en la primera jornada yo creo que nos dejó a todos con la boca abierta con esos disparos desde fuera del área y ayer pues más de lo mismo, o sea, se sacó un zurdazo imposible para imposible para Salvador y entonces, o sea, tiene un don, creo yo, para jugar al fútbol, ¿no? Esta jugadora que además, o sea, teniendo en cuenta la posición en la que juega. Y después, pues sí, o sea, el tercero y último por parte de la Real, buen cabezazo de Kainova, que bueno, lo decía antes un poco, sobre todo aporta físicamente y en ese caso, pues tenía un poco de ventaja sobre las defensoras para poner el tercero y definitivo, pero aquí venía yo creo que ya la parte en la que el Español Sí. se vio un poco más a la desesperada y bueno, vamos a intentarlo y tuvieron el premio del 2-3 y también en la recta final buscaron incluso ese 3-3 final, pero no se le dio. Pero no sé, la reacción por lo menos me gustó, ¿sabes? O sea, no se vinieron abajo, No, sino no, no, por supuesto. que lo intentaron y bueno, no se dio, pero buena actitud del conjunto local también. Eso siempre se le puede decir al Español. La verdad es que hizo un partido muy, muy bueno. Me gustó la segunda parte, sobre todo, como dice, esa reacción de poder 1-3, que muchas veces puedes pensar, bueno, se acabó el partido, pues no. Y otra vez ahí Nova Campo marcando. Lo suyo es tremendo. Lleva en 4 partidos 3 goles en las últimas 4 jornadas. Tremendo lo de la Palentina. Y la Real, pues bueno, al final resistió. Tuvo que guardarse más en su propio campo de lo que le hubiera gustado, porque en la segunda parte, ya con el 1-3, apenas genera ocasiones y se dedica más o menos a defender, a aguantar, a evitar que el Español pudiera marcar el 3-3. La verdad es que no hubo tampoco oportunidad de ello porque no hubo ninguna ocasión clara del equipo perico, pero sí que ese gol pues puso un poquito el miedo en el cuerpo de la Real para sumar una victoria muy importante que le pone en la tercera posición, empatado con el Real Madrid con 23 puntos, a 4 del Barça, que es líder, y 2 por encima del Atlético de Madrid, que es cuarto con 21 puntos y que de momento está fuera de la Champions. El Español es un décimo con 9 puntos, que son 4 por encima del descenso que marca el Dux. Y así acaba la jornada 10 de la Liga F, una jornada 10 que es ya un tercio de competición, y hemos visto cómo va a estar a la competición un Barça de momento líder con 27 puntos, segundo el Real Madrid con 23, igual que la Real, cuarto Atlético de Madrid con 21, quinto Tenerife con 19, sexto el Madrid con 14, igual que el Sevilla, que es séptimo, octavo Badalona con 12, igual que el Granada, que es noveno, décimo el Eibar con 10, décimo el Español con 9, igual que el Athletic Club, que es décimo segundo, y la Lama, que décimo tercero, décimo cuarto el Deportivo con 7, y en descenso Dux Logroño con 5 y Levante con 2, que de momento son los únicos 2 equipos que no han ganado lo que va de temporada y que están evidentemente en problemas como no consigan solucionar ese problema. Así que con eso cerramos por aquí el directo. Muchas gracias como siempre a todo el mundo por estar aquí. Ha sido un placer enorme acompañaros un día más. Ya tenemos una semana por delante que viene Champions, que viene doble partido para... No, triple partido para los españoles porque jugamos mañana ese Real Madrid-París. Luego tenemos ese Barça-Leuven el miércoles y a las 9 el miércoles también Atleti-Juventus. Jornada que si conseguimos un triplete de victorias se pondría la cosa muy muy bien, sobre todo por 2 de ellos que estarían ya matemáticamente prácticamente clasificados con 9 puntos, sería imposible que se quedaran fuera, y otro con 6 que estaría muy muy bien de cara a lo que queda. Así que esperemos que haya bien la jornada de Champions y que haya suerte.